Hola, hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast. Hoy vamos a hablar de un tema fundamental para la convivencia y el respeto mutuo, los derechos humanos. Para ello, tengo unas invitadas increíbles que nos ayudarán a explorar y comprender mejor este tema. Vamos a darles la bienvenida. Primero, tenemos a Evelyn, especialista en derechos humanos. Hola, Evelyn. Hola Connie, gracias por invitarme. Es un placer estar aquí para hablar de algo tan importante como los derechos humanos. También nos acompaña Mía, profesora de educación cívica. ¿Qué tal, Mía? Hola Connie, un gusto estar aquí. Creo que es muy importante que como docentes entendamos bien los derechos humanos para transmitir ese conocimiento a nuestros alumnos. No podía faltar Alejandra, otra profesora con una gran experiencia. Hola Alejandra. Hola Connie, estoy súper emocionada de estar aquí para poder compartir mi experiencia y aprender un poco más sobre cómo podemos llevar los derechos humanos al aula. Por último, pero no menos importante, están Bere y Daniela, dos estudiantes que nos compartirán su visión y experiencia con este tema. Bienvenidas, chicas. Gracias, Connie. Es un tema súper interesante y me parece que todos deberíamos saber más sobre nuestros derechos. Sí, definitivamente, Connie. A veces no sabemos que tenemos derechos y cómo nos afectan en nuestro día a día. Totalmente. Empecemos por lo básico. Evelyn, ¿puedes contarnos qué son exactamente los derechos humanos y por qué son tan importantes? Claro Connie, los derechos humanos son derechos inherentes que todas las personas tienen, por el simple hecho de ser humanos. No dependen de la nacionalidad, género, religión o cualquier otra característica. Son universales e indivisibles. Por ejemplo, el derecho a la vida, que todos los tenemos, la libertad de expresión, el acceso a la educación y la salud. Todos estos son derechos fundamentales para todos y para todas. Interesante. Entonces, ¿cómo se asegura que estos derechos se respeten en todo el mundo? Actualmente contamos con la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esta fue adoptada en 1948. Es el primer documento que establece la protección de estos derechos a nivel global. Desde entonces ha sido la base de muchos tratados y leyes que protegen los derechos humanos en todo el mundo. Es importante saber que contamos con esta declaración para seguir fomentando los derechos humanos. Y es importante que desde la educación se promueva el derecho a estos derechos. Como docentes tenemos una gran responsabilidad de enseñar a los estudiantes a ser conscientes de sus derechos y los de los demás. Por eso, en mis clases de educación cívica, siempre hablamos de la importancia de la igualdad y de la no discriminación. Es un punto muy interesante, Mía. Y ahora una pregunta para la maestra Alejandra. ¿Cómo lo aplica en el aula? Me gusta crear espacios donde los estudiantes puedan debatir sobre temas de derechos humanos. Por ejemplo, hablamos de cómo el derecho a la educación es importante para su desarrollo y cómo deben valorar y respetar ese derecho, así también los demás derechos. La convivencia pacífica y el respeto mutuo es una cosa muy importante. Sin embargo, desde mi experiencia como practicante, he notado que muchos niños en las primarias no tienen noción de lo que son los derechos humanos. Y a veces ni siquiera son conscientes de que existen ciertos derechos que deberían de respetarse. Entonces, esta falta de comprensión puede llevar a situaciones en las que los mismos estudiantes no respeten los derechos de sus compañeros, lo que afecta el ambiente escolar y su desarrollo personal. Ahora, me gustaría preguntarles a Daniela y Berenice, ¿han sentido en algún momento que sus derechos han sido violados o por el contrario han sido respetados en la escuela? Bueno, a veces siento que no siempre se escucha nuestra opinión en clase, lo que me hace sentir que no se respeta mi derecho a participar. Pero en general he tenido experiencias buenas donde me siento valorada. Yo creo que mis derechos han sido respetados, pero he visto a otros compañeros que no tienen esa misma suerte. A veces son excluidos en juegos o actividades y eso no está bien. Esas son observaciones muy valiosas, Bere. Y es fundamental que todos los estudiantes se sientan escuchados y valorados, ya que definitivamente la escuela es un espacio clave para formar ciudadanos conscientes. Evelyn,
¿Qué papel juegan los gobiernos en la protección de estos derechos? Muchas veces no conocemos en quién podemos basarnos. Es por ello que les voy a dar a conocer que el gobierno tiene la responsabilidad de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Eso significa que deben limitarse de violar esos derechos, proteger a los ciudadanos de abusos y tomar medidas para que todos puedan disfrutar de sus derechos plenamente, brindando una calidad de vida. Así es un gran compromiso. ¿Alguien me podría comentar cómo podemos involucrar a las familias en este proceso de enseñanza de los derechos humanos? Yo tengo una experiencia en la que cuando era practicante tuve una alumna que tenía una discapacidad. Se le dificultaba mucho la participación en las actividades, pues tenía una enfermedad degenerativa que hizo perder la movilidad de sus piernas y sus manos. Y la estudiante se encontraba diagnosticada con una edad cognitiva menor a la que debería tener según su edad. La maestra intentaba agregar ajustes razonables para el estudiante. Sin embargo, la madre no le pareció y le limitaba su labor como docente, pues ella consideraba que su hija era capaz y que las actividades eran muy de una alumna de preescolar. Por motivos que era muy complicado incluirlo en las clases de educación física, activación física en las mañanas, la madre optaba por no llevarla, así que en la semana solo asistía de 1 o 2 días, pues faltaba en cada actividad física realizada en la escuela. La madre interviene en el derecho a su educación, pues dificulta que la maestra aplique actividades para apoyar el avance del estudiante. Es muy importante lo que nos acabas de mencionar, Mía, pero también considero que es fundamental que las familias se involucren de manera positiva, pues ya que los derechos humanos no son solo un tema de la escuela, sino también de las familias, porque deben reforzar estos valores en casa. Además, muchas veces los padres desconocen ciertos derechos y obligaciones que tenemos todas las personas, y parte de nuestra labor como docentes es abrir espacios para que todos aprendan juntos. ¡Qué interesante! Ahora, para ir cerrando, me gustaría que Daniela y Berenice nos contaran desde su experiencia como estudiantes cómo ven la importancia de conocer y entender los derechos humanos. Creo que es esencial, porque a veces no somos conscientes de que tenemos derechos y responsabilidades. Saberlo nos da más poder y nos hace pensar más en cómo nuestras acciones pueden afectar a los demás. Exacto, conocer nuestros derechos también nos ayuda a defendernos y a ser más críticos. Por ejemplo, en situaciones de injusticia o discriminación podemos identificar lo que está mal y saber que tenemos el derecho de exigir un trato justo. ¡Qué reflexiones tan valiosas! Ha sido un episodio lleno de información y puntos de vista muy importantes. Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy y por compartir sus conocimientos y experiencias. Gracias a ti, Connie. Siempre es un placer hablar sobre estos temas tan necesarios. Igualmente, muchas gracias por el espacio. Gracias a todas, aprendí mucho sobre el tema. Gracias, fue muy interesante. Sí, muchas gracias por invitarnos. Y gracias a todos ustedes por escucharnos. Recuerden que los derechos humanos son de todos y para todos. ¡Hasta la próxima!